Hola y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga, periodista cultural, y este es un episodio muy distinto a todo lo que hemos hecho en Pasión y Tinta. Si ustedes nos están sintonizando en YouTube, podrán ver que esta vez estoy yo sola y probablemente eso lo saca un poquito de onda porque si ustedes nos han escuchado con frecuencia, saben que normalmente en los episodios siempre tengo un invitado o invitade conmigo. Pero creo que ahora que nos estamos acercando al final de nuestra tercera temporada, vale la pena que hable con ustedes un poquito de qué es Pasión y Tinta, porque me cayó el 20 de que nunca me he presentado formalmente. Claro, tenemos este bonito intro que en YouTube espero que pronto lo puedan escuchar y está la descripción y todo, pero nunca les he contado realmente qué es Pasión y Tinte y por qué surgió y de dónde viene. Y creo que siempre tener una génesis o una explicación de dónde vienen las cosas es interesante. Entonces, acompáñenme en este episodio de ¿Qué diablos es Pasión y Tinta? Eh, Gabriel dice que este es el episodio esquizofrénico de Pasión y Tinta, sin ser peyorativos ni nada por el estilo, porque pues estoy yo solita y normalmente eso no es algo que hacemos, pero quédense conmigo y escúchenme. ¿Qué es Pasión y Tinta? Empecemos por qué es el nombre. Pasión y Tinta es un nombre que yo he utilizado desde hace muchos años, muchos años. Yo soy una persona que ha utilizado las herramientas del Internet desde, no sé, he escuchado este término de millennial geriátrico desde hace mucho tiempo y probablemente sea lo que me describa a mí, porque yo empecé a utilizar redes sociales, Internet, blogs, todas estas cosas desde antes de que existieran los términos como community manager, social media manager, todas esas cosas. Entonces, con eso probablemente sepan más o menos mi edad. El nombre de Pasión y Tinta, entonces, es algo que yo empecé a utilizar incluso para alguno de mis blogs. Yo soy una persona que bloguea desde hace más de 20 años. Tristemente, no tenía el conocimiento ni las habilidades necesarias para poder ir trasladando los blogs conforme los servicios fueron muriendo a través de los del tiempo. Em, El primer blog que yo tuve, de hecho, se llamó Mi Paso por Aquí y estuvo en el servicio de MSN porque mi primer correo fue de Hotmail. Y cuando MSN dejó de sostener ese servicio, se perdió todo lo que yo estaba haciendo. Se suponía que se había archivado, pero se perdió el archivo, no importa. Pero eventualmente yo llegué a ponerle a alguno de mis blogs Pasión y Tinta porque conjuntaba mi gusto por las letras, la escritura, la literatura y sobre todo esta palabra de pasión o apasionada, que era un adjetivo o un calificativo que me habían puesto otras personas a lo largo del tiempo y no siempre de forma positiva, ¿saben? Y era una forma en la que yo estaba tratando de apropiarme de algo que me habían puesto a mí, de una forma en la que podía resignificarlo y hacerlo propio y tomarlo como algo bueno. Sobre todo porque después de que muchas veces me habían dicho que yo era demasiado y que era demasiado apasionada, que me clavaba demasiado con las cosas y creer que eso era algo malo, llegó al punto en el que dije, ¿y por qué tiene que ser algo malo? ¿Por qué apasionarme? ¿Por qué tener este amor por la literatura sin haber estudiado letras? Deben saber que yo no quise estudiar literatura y no quise estudiar lingüística precisamente porque me metieron el miedo a hacerlo, porque me hicieron pensar que estudiarlo iba a hacer que yo perdiera el gusto por esto que amaba tanto o que me apasionaba tanto. Entonces acabé estudiando periodismo, que sentía que era una cosa colateral
que me mantenía en el camino de la escritura y de entender el lenguaje, pero que no iba a ser que yo tuviera que estudiar y diseccionar las letras. Entonces, por eso nunca estudié literatura, aunque siento que a lo largo de mi vida, de cierta forma, he sido estudiante de la literatura. Pero bueno, de ahí viene el nombre de Pasión y Tinta. Y hace, pues, casi 3 años, de hecho, em, cuando tomé la decisión de renunciar a la publicidad digital, al marketing digital, que era de lo que yo había vivido los últimos prácticamente 10 años de mi vida, poco más, pero de fijo en agencias, 10 años, cuando platiqué con mi ahora esposo sobre dejar por completo ese mundo que me estaba matando en el alma, me estaba quitando toda la creatividad. Y tuve que llegar a la decisión de cómo le voy a poner a este proyecto. Decidí retomar este nombre, Pasión y Tinta. Pero Pasión y Tinta no es, y creo que eso es muy importante, y es algo que nunca he platicado tan abiertamente, no es exclusivamente el podcast. Y es una cosa muy curiosa, porque creo que al final todo mundo piensa que Pasión y Tinta es nada más el podcast, y es algo en lo que tengo que trabajar muchísimo de aquí en adelante. Pero sirva este episodio para que le quede claro a todo el mundo y para que yo lo pueda gritar a todos. Pasión y Tinta es este paraguas que alberga todo lo que yo quiero formar, porque Pasión y Tinta es el nombre que yo le doy realmente a la comunidad que yo quiero hacer. Y el podcast, donde hago las entrevistas, es parte de eso. ¿Por qué decidí hacer entrevistas? Porque me gusta mucho aprender y platicar con gente que sabe más que yo. Esto es algo que lo sé desde hace muchos años también. Es algo que se me da muy bien, creo, por labor periodística, el estarle preguntando a la gente para saber más sobre su quehacer diario. Em, Una de las partes que más disfrutaba yo, hace muchos años tuve una revista cultural, una revista dedicada al arte, la cultura y el entretenimiento llamada Kia, y la sección que más disfrutaba hacer era la de perfiles y me dedicaba a entrevistar gente. Y así tuve el placer de conocer a muchísimas personas. Así fue como conocí y a partir de ahí entablé una amistad muy valiosa para mí con Alberto Chimal y con Raquel Castro. Fue entrevistándolos y tuve el gusto de entrevistar a muchísima gente más de distintos ámbitos, pero hablando de literatura, eh, tuve el placer de entrevistar a muchos escritores, a Chimal, como ya mencioné, a José Luis Zárate. Poder entrevistar gente es algo que me encanta, porque aparte siento que es entablar una conversación la mejor forma en la que puedo aprender de las personas, porque aprender es algo que me gusta muchísimo. Entonces, cuando pensé en el formato del podcast, dije, creo que es más enriquecedor, no solo para mí, sino para las personas que pueden interesarse, escuchar una conversación, que nada más escuchar un soliloquio mío. No porque yo sienta que no sé cosas, sino porque creo que podemos ampliar panorama invitando personas que definitivamente saben más que yo. Hay, y por eso he hecho ese tipo de episodios, cosas de las que tengo cierta noción, pero que en el momento en el que yo puedo sentarme y platicar con personas que definitivamente saben mucho más que yo, se vuelve mucho más enriquecedor. Y cuando termino esos episodios es como, ay, qué bonito, hoy aprendí algo, hoy reforcé algo, hoy cambió mi visión sobre algún aspecto. Entonces, creo que por eso yo decidí que iba a ser de entrevistas, pero también he estado pensando mucho si vale la pena también empezar a hacer este tipo de episodios en los que
me siente yo a platicar con ustedes sobre temas específicos que traigo en la cabeza y ver en comentarios ustedes qué opinan. Antes de sentarme a hacer este episodio, por supuesto, primero platiqué un poquito con la comunidad más cercana, que es la comunidad que está en Telegram. La gente que está en Telegram, les agradezco muchísimo que estén ahí, porque siento que hay un diálogo mucho más horizontal. Es un diálogo que para mí es muy valioso porque siento que todavía podemos platicar. Y digo todavía, algo que a mí me fascinaba mucho de las redes sociales muy al inicio, era esa horizontalidad. No es el gran comunicador que está arriba y nosotros recibimos la información de parte de ese comunicador, como era antes de que existieran las redes sociales, que teníamos a los periodistas que estaban en la radio y la televisión y nos quedábamos con lo que nos decían, o que estaban escribiendo en el periódico y nos quedábamos con lo que decían y no teníamos una forma de responderles. Y en el momento en el que entraron las redes sociales, en sus primeras etapas, podíamos empezar a contestarles y nos contestaban de vuelta a través de Twitter, cuando Twitter era Twitter, o a través de Facebook, cuando empezaron las páginas de Facebook. Y hoy en día siento que eso ya no se puede tan fácilmente, ¿no? Uno, porque ya no hay cronología y ya no se publican las cosas tan en tiempo real, o por lo menos ya no las vemos en tiempo real. Dos, porque hay muchos anuncios y hay comerciales y ese tipo de cosas. Y tres, porque importa más el vender que el comunicar. Y siento que espacios como Telegram, y en un rato más hablaré un poquito más de eso, nos permiten generar comunidad todavía. Entonces, antes de lanzarme a hacer este episodio, le pregunté a la comunidad de Telegram como qué cosas quieren saber y qué dudas tienen al respecto de cómo se hacen los episodios. Y tengo muy presente que quieren saber cómo se hace un episodio. Ahorita nada más lo voy a mencionar muy por encima, pero muy probablemente sí hago un episodio sobre cómo se hacen los episodios y probablemente ahí entreviste a Gabriel, que es el productor ejecutivo, porque creo que también es importante que ustedes sepan cómo se están haciendo. Y también me mencionaron que quieren ver más episodios que no sean grabados en videollamada. Por fortuna ya he encontrado más gente que está también en Querétaro para que podamos repetir la experiencia como fue grabar en Punto y Coma, la librería que fuimos a visitar y que grabamos en el mismo sitio, estábamos en el mismo sitio, Emilia y yo, y es una dinámica muy distinta a estar en videollamada. Entonces, para mí es muy importante que podamos generar una comunidad y desde que creé la idea de Pasión y Tinta en mi cabeza, no como un nombre de blog, sino como una idea de una comunidad alrededor de la cultura, específicamente de las letras, la literatura y la escritura. La idea era una comunidad donde pudiéramos tener un diálogo muy abierto. Entonces, ahorita Telegram está haciendo eso para mí y es muy importante, y por eso solemos invitarlos a que se unan a Telegram y sean parte de la comunidad de Pasión y Tinta. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso. Entonces, Pasión y Tinta surge como un espacio realmente para generar una comunidad donde pudiera yo convidarlos a talleres, a retos, retos de lectura, retos de escritura, em, poder compartir lecturas en voz alta, pero este año medio me atropelló. Entonces, sí, se han hecho esas cosas, pero creo que no las he podido comunicar de la forma apropiada. Y entonces creo que quienes escuchan el podcast no se han enterado tanto de que existe todo eso. Empezamos por el principio. ¿Quiénes somos Pasión y Tinta? Realmente el equipo somos 3 personas y de esas 3 personas,
La que está 24/7 haciendo el trabajo soy yo. Yo soy, se los digo en todos los episodios, periodista cultural, soy mediadora de lectura y también he estado muy clavada en todo lo que tiene que ver con redes sociales, básicamente porque a eso me dediqué en las agencias de publicidad digital a las que renuncié hace casi 3 años ya, em, durante durante todos mis treintas. Em, pero aparte de mí está Laura Logar. Laura, ustedes la han escuchado, desde el principio accedió a grabar conmigo un episodio al mes. ¿Por qué Laura graba un episodio al mes conmigo? Básicamente porque Laura tiene su propio proyecto y tal vez deberíamos dejar de decirles proyectos y deberíamos empezar a decirles trabajo. Mi trabajo es Pasión y Tinta y su trabajo es L del Hogar. L del Hogar son es una empresa de servicios editoriales, es decir, ella acompaña a escritores a que puedan trabajar en sus libros, porque no solo acompaña a escritores que estén haciendo sus novelas o sus antologías de cuentos, también acompaña a escritores de no ficción, ya sea trabajar su proyecto de novela, desde hacer el outline, qué es lo que necesita, cómo la quieren visualizar, poder hacer las correcciones de estilo, hacer la edición, etcétera, hasta poder decidir, la quieres publicar con una editorial y entonces hace la labor de agente literario y cómo se puede llevar a editorial, o si quieren autopublicarla y cómo se autopublica y cuáles son los servicios para poder promocionarla justamente en las redes sociales, etcétera. Entonces, ese es el trabajo principal de Laura. Y cada vez que les decimos que revisen L del Hogar, nos referimos a eso, revisen los servicios editoriales. Y yo le pedí que ella grabara conmigo porque aparte de que es una lectora maravillosa y tenemos puntos de vista muy similares en cuanto a que nos gusta leer fantasía y demás, es editora y conoce mucho del mundo editorial. Entonces, para poder contestarles las preguntas que tienen del mundo editorial, que también la comunidad de Pasión y Tinta ya nos dijo que quieren conocer más de qué hay detrás del mundo editorial, cuál es el trabajo de un editor, a qué nos referimos con el trabajo de editar, qué hay detrás de una edición, qué tanto se modifica un texto, etcétera, que vamos a trabajar en un eh, episodio de podcast alrededor de eso. Por eso le pedí a Laura que viniera conmigo, porque a pesar de que yo he hecho trabajo editorial, nunca ha sido un trabajo tan exhaustivo como el que hace ella. Luego está Gabriel, que Gabriel es mi hijo, pero también es el productor ejecutivo y es el editor de audio. Entonces, el que ustedes puedan escuchar cuando subimos los episodios a Spotify y a Apple Podcast, cero muletillas y que no haya espacios en silencio, espacios en blanco y que sea fluido y que entren las cortinillas y que entren los pequeños anuncios que llegamos a tener, porque cuando nos escuchan en las plataformas de audio hay esas cosas que en YouTube todavía no hay porque no tengo tan armadas esas partes, es porque Gabriel los edita. Es un mago editando, la verdad es que le agradezco mucho el trabajo que él hace, pero también es el productor, en el sentido de que cuando hacemos estas producciones de ir y estar en sitio y montar las cámaras y poder grabar en un sitio en particular y poner los micrófonos y que estén bien los audios y no se escuche más uno que el otro y no se metan ruidos, etcétera, él es el que me ayuda con todo eso. Entonces, ese es el trabajo que hace Gabriel. Ese es el equipo. Todo lo demás que hay detrás de Pasión y Tinta
programar las redes sociales, contestar los mensajes, em, buscar a los invitados, programar las sesiones con los invitados, ir programando todo lo que hay alrededor, la newsletter que mando mensualmente, que ahorita les platico de la newsletter, subir todo el contenido a YouTube, hacer las descripciones de los episodios, todo eso lo hago yo. Todo lo demás que hay atrás de Pasión y Tinta lo hago yo. Entonces es un trabajal. Y por eso de repente ven que hay mucho contenido en redes sociales y de repente ya no. Y a veces me arrepiento un poco de haber tomado la decisión de abrir redes sociales específicamente para Pasión y Tinta y tener redes sociales mías, porque siento que de repente no me da la vida para llevar tantas redes sociales, a pesar de que Pasión y Tinta solo tiene Instagram y YouTube y TikTok, solo, son 3. Em, y luego sí me siento medio con personalidad múltiple, sobre todo cuando al principio estaba como muy empeñada en hablar desde Pasión y Tinta como un ente aparte y desde mis cuentas personales como yo. Últimamente, si se han fijado, desde Pasión y Tinta ya hablo como yo, porque pues al final de cuentas soy yo. Entonces, y creo que eso es importante y por eso también estoy haciendo este episodio extraño, explicándoles un poquito de qué onda con Pasión y Tinta, porque pues a final de cuentas soy yo. Entonces, ¿para qué esconderme detrás de un nosotros? Y esta vez hablamos con, si a final de cuentas soy yo, Vane, la que está hablando y está haciendo las cosas. Y mejor hacerlo más personal, ¿no? Em, ¿Qué cosas constituyen Pasión y Tinta? Entonces, ya les conté el equipo. Entonces, ¿qué cosas constituye Pasión y Tinta? Pasión y Tinta también es el nombre de el blog eh, slash newsletter slash Substack. Substack es esta plataforma donde albergo la newsletter. La newsletter es un trabajo que estoy haciendo desde hace más de 5 años. Sí, 5 años. Empecé a hacerla hace, pues sí, casi 6 años. Em, la mandaba semanalmente con cosas para ver, leer y escuchar. Empezó en pandemia, entonces tenía mucho tiempo para ver, leer y escuchar cosas. Y fue migrando de servicio. Originalmente estaba albergada en Tiny Letter, que era un servicio tipo MailChimp y cosas por el estilo. Si ustedes saben de newsletter, tal vez les suene, si no, no importa mucho. Y el chiste era, si ustedes se suscribían, les llegaba un correo mío en esas épocas una vez a la semana, después se volvió quincenal y ahora es mensual, con alguna reflexión em, y con sugerencias de cosas que yo había visto, leído, escuchado que me parecía que eran interesantes y que quizá les podría interesar a ustedes ver. Em, hace 2 años Tiny Letter dejó de existir y cuando anunció que dejaba de existir yo me puse a buscar a dónde podía migrarlo y encontré este servicio llamado Substack. Substack está empezando a crecer mucho en América Latina, en español me refiero, porque hay mucho movimiento en Substack en inglés. Yo creo que Substack surgió como competencia de Medium y es un espacio que funciona como tipo blog, pero también como newsletter. Entonces está pensado para que tú te suscribas y te llegue lo que la gente escriba ahí directamente a tu correo electrónico, pero también lo puedes leer en web. Entonces a mí me pareció interesante para migrar ahí mi newsletter y fue lo que hice, pero me pedía ponerle un nombre y le puse Pasión y Tinta. Em, actualmente lo estoy utilizando como blog, pero como no quiero saturar a la gente, está seteado de tal forma que si ustedes se suscriben,
reciben el primer viernes de cada mes directamente a su correo electrónico la newsletter de cosas para ver, leer y escuchar. Y entonces llega una reflexión y mi selección de cosas para que vean, lean y escuchen. Em, pero si les interesa ver qué es lo que publico en el blog, ustedes tienen que o entrar al blog directamente o ajustar en su suscripción que quieren recibir el resto de las publicaciones, porque tampoco me parece padre recibir una saturación de correos electrónicos. Y esto es porque como ejercicio para mi escritura, yo decidí publicar más seguido. Y en ese más seguido estoy publicando ejercicios de escritura y reflexiones alrededor de la escritura los lunes y los miércoles. Estoy publicando algo alrededor de los libros los jueves y estoy publicando algo random. Puede ser sobre mi vida personal, sobre el podcast, sobre las redes sociales, todo lo que tiene que ver con social media, el internet, la cultura pop, etcétera, los sábados. Entonces, esos son 4 días de la semana, más el blog, digo, la newsletter de los viernes, me parece una saturación de contenido para alguien como yo, que se la vive limpiando su bandeja de entrada, como que por eso decidí que no llegara tanto contenido directamente al correo electrónico de cada quien. Pero también se llama Pasión y Tinta. Y entonces ahí también hablo de los episodios del podcast que me parecen relevantes del mes, por ejemplo. Em, Estoy empezando a gestionar un espacio de escritura acompañada. Este sí lo estoy pensando básicamente para mujeres, porque, y eso lo he platicado mucho en el podcast, siento que particularmente las mujeres desestimamos mucho nuestra escritura y desestimamos mucho el llamarnos escritoras y necesitamos estos espacios. No solo estos espacios donde sea, me voy a sentar a escribir y me voy a dar este espacio en este momento para sentarme a escribir, sino donde nos sintamos acompañadas. No soy la primera que lo piensa, no soy la primera que lo convida, pero el espacio que yo estoy pensando en gestionar es un espacio con horario fijo, un horario en la mañana, un horario en la tarde, de lunes a viernes, y un horario sabatino fijo, donde te puedes unir en el momento en el que quieras, puedas, em, pero aparte se te asigna una cómplice de escritura a quien le tienes que rendir cuentas cada 2 semanas. Esto es para que tengas esta necesidad de escribir, porque también creo que es muy fácil decir, me voy a sentar a escribir y luego decir, hay otras cosas más que tengo que hacer. Y si tengo un deadline y tengo que sentarme a rendirle cuentas a alguien, es menos probable que bote la escritura. Entonces, por eso quiero gestionar esto de espacio de escritura acompañada. Este año, Laura y yo armamos el reto de escritura y el reto de lectura de Pasión y Tinta. No nos fue muy bien, amigos, pero creo que también porque no lo anunciamos tanto y no explicamos tanto. Tienen sus grupos en Telegram, pero en estos grupos en Telegram como que no dimos tanto seguimiento o no hay tanta interacción, no sé bien. Y ahí tenemos pendiente Laura y yo sentarnos a platicar y ver cómo podemos mejorarlo, pero el próximo año lo vamos a volver a hacer. Em, el chiste del reto de lectura, nosotros pusimos 10 consignas y los participantes escogían qué libros iban a leer, 10 libros que cumplieran con esas consignas. Em, Está en Storygraph. Les voy a dejar en el link
en la descripción de este episodio el link para que vean en Storygraph, pero también creo que hay un asunto. A mí me gusta mucho Storygraph y chance y después hago un episodio hablando de Storygraph, pero siento que la curva de aprendizaje para entender Storygraph está un poquito amplia y que el que no hubiéramos explicado cómo utilizar Storygraph fue un bloqueo en el camino de la gente. Entonces, tal vez eso fue lo que pasó. Pero bueno. Em, pero esas son cosas que hay dentro de Pasión y Tinta y tal vez entre el que soy yo solita llevando todas las redes sociales y que pues luego me ofusco, ¿saben? Tratando de sacar todo al mismo tiempo. eh, la gente no se entera y como no se entera, pues no participa. Entonces creo que era importante que me sentara y platicara con ustedes de todo esto. También creo que es importante que sepan otras cosas que hay de Pasión y Tinta. Está YouTube. YouTube ha sido todo un logro. Lo he platicado mucho en el canal de Telegram. Porque con YouTube al principio costó mucho trabajo. Hubo una penalización por parte de YouTube. Y aparte se sintió como el SAT atacándome. Como cuando el SAT llega y te dice te portaste mal y yo sé que te portaste mal y te voy a penalizar, pero no te voy a decir por qué. Igualito me hizo YouTube. Me penalizó. Me dijo que sabía por qué me estaba penalizando, pero que no me iba a decir por qué. Y la única forma en la que logré que me despenalizara fue dándole información personal y una identificación mía. Y me da coraje porque todavía me pusieron ahí, puedes pedir que borremos la información, borremos tu identificación, pero en el momento en el que la borramos, te quitamos otra vez los permisos. Entonces, pues tienen mi información personal. Eh, si pueden, suscríbanse al canal de YouTube. Ahí pueden ver los episodios, pueden ver las grabaciones. Obviamente están menos editadas que lo que pueden escuchar si nos escuchan en las plataformas. Ahorita estoy trabajando en que tengamos el intro y el outro bonitos, con imagen y demás. Ahí van a ver el episodio empezando, cómo va, desde el hola, soy Vanessa Puga, pero eh, están bonitos. Está toda la temporada 3. Estoy empezando a subir la temporada 1 y 2, un poco desfasado. Eh, y quiero empezar a subir ahí lecturas en voz alta. Hubo una temporada en la que estaba tratando de subirlas en vivo, en directo. Probablemente en 2026 sí regresa a los directos. Ya les anunciaré. Probablemente se los anuncien al canal de Telegram. Insisto mucho con el canal de Telegram. ¿Por qué? Porque es donde estamos haciendo comunidad. Entonces, métanse al canal de Telegram. ¿Por qué me gusta Telegram? Ahí les va. Soy una persona que cree mucho en la privacidad de la información. Y Telegram es de estas pocas plataformas que no les voy a decir que es absolutamente privada, pero tiene mayores garantías de privacidad que otras plataformas. De entrada, si ustedes se unen al canal de Telegram, yo no puedo ver su número de celular y nadie de los que están en el canal de Telegram puede ver su número de celular. De hecho, yo como administradora solo puedo ver su nombre de usuario, pero no puedo ver nada más. Y el resto de la comunidad no les puede ver más que el nombre de usuario. Entonces, eso me parece muy valioso. Nadie más puede ver su información personal y creo que eso es muy importante en esta época en la que nuestra información personal es de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar a que este trabajo siga? Además de interactuando con el contenido que se encuentran en redes sociales para que vaya llegando más lejos, compartiéndolo, guardándolo, eh, yendo al canal de YouTube y suscribiéndose al canal, eso me ayudaría muchísimo. Ahorita tenemos, creo que 40 personas suscritas. Es un canal chiquito, está creciendo. Ayúdenme a que crezca.
Eso me haría muy feliz. Em, Dejando comentarios. En Spotify pueden dejar comentarios. En YouTube pueden dejar comentarios. Eso también me ayuda mucho. Em, Entrando a Telegram y respondiendo. En Telegram suelo escribir los martes que salen los episodios y a veces algún otro día llego a escribir. Procuro no escribir más de 2 veces a la semana para igual no saturarles, porque yo sé que ya estamos muy saturados de información en el día a día. Em, y procuro ser como muy concisa en lo que les escribo, comparto, etcétera. Suscribiéndose a la newsletter también. Eso también es bueno. Y son cosas que a ustedes no les cuestan, pero también con los links afiliados. Tengo links afiliados a los libros que les recomendamos en las descripciones, en Spotify y en YouTube. Tristemente, me acabo de dar cuenta que en Apple Podcast no aparecen los links. Yo no estaba enterada porque pues yo no soy usuaria de Apple, pero pues ahí no hay links, amigos. Una disculpita. Pero si a ustedes les interesa ver cuáles son los links, siempre pueden irse a YouTube o pueden irse a Spotify. Y los links a los libros son de Busca Libre. ¿Por qué Busca Libre y no Amazon? Amazon ya no tiene tan abierto el programa de afiliados, uno. Y dos, no soy tan fan de cómo venden los libros por muchos motivos, sobre todo porque pues daña mucho a las librerías. Busca Libre da un catálogo más amplio, sobre todo para Latinoamérica, para permitir conocer autores latinoamericanos. Em, no tiene la inmediatez de Amazon, por supuesto que no, sobre todo porque muchos de los libros vienen de Sudamérica, desde Chile, desde Colombia. Pero si ustedes compran libros de ahí, ustedes están aportando al podcast por ser link afiliado. Y la otra forma es ser parte de los mecenas. Nosotros no estamos con Patreon, nosotros, volvemos a nosotros cuando soy yo. Esto. Bueno, no, pero si tuviéramos suficientes mecenas, me estarían ayudando también a pagarle a Gabriel y a Laura. Entonces, sí es un nosotros. Pero bueno, Pasión y Tinta no tiene Patreon porque las comisiones son muy altas y porque Patreon no deposita directamente a cuenta de banco. Entonces, es la comisión de Patreon y es la comisión de PayPal. Y eso siempre me pareció muy tranza. Entonces, yo abrí Gumroad y Gumroad casi no se conoce en México y creo que no se conoce tanto en Latinoamérica, pero es una plataforma súper segura. De hecho, es la plataforma donde tengo mi club de lectura. Eh, Admite tarjetas de crédito, de débito, permite distintas formas de pago. Eh, es muy segura. Lo único es que no permite poner los pagos en pesos, están en dólares. Pero permite que ustedes elijan con cuánto quieren aportar o ayudar. Y si quieren hacer una aportación mensual para estar ayudándonos, insisto, a Gabriel, a Laura y a mí, a sostener este programa y este trabajo que es, porque es un trabajo final, a final de cuentas, un trabajo cultural donde estamos explorando todo lo que hay alrededor de los libros, sí, pero también donde estamos procurando empezar a sacar los retos, que los retos son gratuitos, y el próximo año los talleres. Y los talleres a mí me gustaría que salieran un par de becas y las becas solo van a ser posibles si tenemos suficientes mecenas. Eh, y todo lo que hay detrás de Pasión y Tinta, ¿no? Entonces, si a ustedes les interesa entrar a revisar en Gumroad, de nuevo, siempre dejamos los enlaces en las descripciones de los episodios. Pero bueno,
Eso es lo que es Pasión y Tinta. Espero que les haya sido interesante saber de dónde surgió todo esto. Y pues nada, espero que con esto haya aclarado algunas de las preguntas. Em, Ojalá se animen a unirse, aunque sea al canal de Telegram. También si se unen a Gumroad me van a hacer muy feliz. Y vayan a YouTube, de verdad. En YouTube voy a empezar a subir más contenido. Y déjenme en comentarios qué tipo de cosas les gustaría ver. Em, Tengo muy en la cabeza que Ariel, sobre todo Ariel, habló de poesía y traigo muy presente el empezar a buscar más poesía. No solo traer gente que hable de poesía, ay, le pega el micrófono, y no solo traer gente que hable de poesía, sino empezar a leer poesía porque, y lo pensaba en el día del libro, que es por el cumpleaños de Sor Juana, y publiqué algo en mi blog al respecto. Yo solía leer y escribir mucha poesía y en algún punto como que me desconecté de ella y hace poco grabando un episodio hablábamos también de la poesía y la poesía como algo primigenio y como algo que nos conecta más visceralmente. Entonces, creo que es un buen regreso, ¿no? Pero en fin, eso es Pasión y Tinta. Y si escucharon hasta acá, me van a hacer muy feliz. Ahora ya lo saben, todo este trabajo hay detrás. Próximamente les prometo contarles todo lo que hay detrás de cómo se hace un episodio de Pasión y Tinta, un episodio normal. Pero pues muchas gracias por acompañarme en este episodio tan distinto de Pasión y Tinta. Creo que era muy importante poder presentarlo a todos ustedes y ya saben que nos escuchamos en la próxima.